Buenas tardes, mi nombre es Estefano Mauricio Aldana Vela y estoy cursando la carrera de comunicaciones y hoy día les voy a preguntar sobre el trabajo de teoría de comunicaciones. Ya bueno, primera pregunta, ¿han escuchado del diario El Espectador? ¿Quién de ustedes lo lee y por qué? ¿Qué otro diario o periódico leen? Pues sí, me presento. Me llamo Ana María Vidal y estudio comunicación social en la Universidad de Ibagué. Yo sí he escuchado pues del diario El Espectador. Me gusta leerlo porque pues siento que es un periódico de mayor circulación nacional. No solamente pues representa un medio de información como con canal de ideología, sino que pues también es como una construcción cultural, o sea, son como los principales referentes informativos de la opinión pública pues del país, pues a mi parecer. Sí he escuchado del diario El Espectador, pero sé que es de Colombia, pero no lo he leído porque ninguna noticia con respecto del diario ha llegado acá y no le he tomado importancia. Y con respecto a otros diarios que haya leído, pues he leído el diario El Comercio, también aparte he leído, sí, es lo único creo que he leído que hasta ahora me acuerdo. Llamo Leslie Cuellar, tengo 23 años y actualmente me encuentro trabajando. Sí, el periódico Espectador es muy famoso, muy conocido. Eh, es el periódico más antiguo que tenemos en el país y se supone, bueno, que es el periódico, uno de los periódicos más antiguos de América Latina. Eh, sí es conocido, se supone que es un periódico del pueblo para el pueblo, entonces imparcial, algunas cositas no tanto. Pero de hecho es el segundo que se vende, que más se vende a nivel nacional. Eh, no estoy informada acerca del diario El Espectador. No sé si es de nacionalidad peruana o extranjera. Habitualmente estoy acostumbrada a leer el diario El Comercio, ya que me brindan una información acerca de lo que he estado viendo, porque también yo, mis padres y en la parte, en las últimas páginas del e-comercio siempre se ve acerca de los terrenos, acerca de cosas que nos importan y siempre estoy pendiente a ello. Escuchado sobre ese diario, pero no he leído ningún artículo. Y acá en Perú he leído El Comercio y La República. Ya, yo no he escuchado de ese diario exactamente. Leo otros diarios, como, bueno, el diario que contiene la base legal del Perú, ¿no? El Peruano, El Comercio, otros diarios, y eso. En mi caso, no conozco tampoco el diario El Espectador. Diarios físicos, ninguno. Online, gestión. Sí, muchas gracias por su respuesta. Ya, la segunda pregunta es, ¿qué tanta importancia o relevancia creen que le da el diario El Espectador a los temas importantes? Y si podrían dar un ejemplo, por favor. Em, pues como cualquier periódico, siento que le dan bastante relevancia a lo importante. Un ejemplo podría ser las elecciones de Colombia, las elecciones presidenciales. Cada acto que acontecía era pues acto que nombraban y describían la situación. Pues siento que algo que llamaba mucho la atención es como los títulos que le ponían a las noticias. Por ejemplo, no sé, pues voy a seguir hablando obviamente de la presidencia, como una vez publicaron hace ya pues bastante, Petro y el cambio en la cultura política del país, porque pues veníamos de un país de derecha y se pasó al lado izquierdo, entonces pues sí, siento que le tienen importancia a los temas relevantes y dan la información pues adecuada.
Ha dado mucho que hablar. Han hablado sobre el diario de Perú, por ejemplo, el comercio. Ha hablado sobre el tema de salud, política, leyes, etcétera, cosas de interés al público. Actualmente se ha visto mucha situación política que ha estado afectando a nuestro país con nuestro diario y que ha hablado mucho con respecto a sobre el COVID y diferentes restricciones de relevancia, mejor dicho. Sí, eso creo que sería lo único que diría. Como mencioné anteriormente, no conozco mucho el diario El Espectador, pero hablando sobre diarios peruanos, eh, tengo ejemplos como El Comercio, La República, que tocan temas más importantes como lo que es la política, la actualidad, lo que es el COVID, los casos COVID, eh, el estado del país actualmente. Y hay veces en que sí se le da la importancia a la noticia, pero hay veces en que le dan relevancia a temas más triviales como, por ejemplo, ahora último, lo que hace o no el presidente Castillo, ¿no? Sí, aparte en su sitio web tiene diferentes categorías. La mayoría de nuestros periódicos se enfocan mucho en el tema político, aún más en estas épocas que estamos con el cambio de gobierno. eh, Hacemos parte ahora de los países con presidente de izquierda, entonces creo que los periódicos de ahora, incluyendo El Espectador, se enfocan más en esa labor política. Entonces todo lo que hace el presidente, lo que dice, en sus noticias se basa mucho eso, en el judicial, como nuevo presidente, nuevos ministros, las noticias de último momento son qué ministro llega a Hacienda, Comercio, Cultura. También habla de la economía del país, el deporte, que es algo también importante en los periódicos, en general las noticias de aquí. Acerca del diario Espectador, no estoy segura, ya que no he leído y no tengo los conocimientos suficientes acerca de la información que brinda, pero acuerdo acá al diario peruano, a los diarios peruanos, en la actualidad se está brindando información política, ya que de las primeras instancias de la segunda vuelta de presidencial que se llevó a cabo, se tomó más importancia al actual presidente Pedro Castillo. Y en la actualidad su familia está siendo investigada por temas de corrupción y la mayoría o personas que se quieren informar siempre acuden a estos diarios, ya que se está viendo involucrada a personas cercanas al presidente y también se involucra y ven que en ese corto tiempo está involucrado muchos políticos, incluso presidenta del Congreso. El Congreso también no está de acuerdo con el presidente, así que hay mucha información de la política en la actualidad. En general, yo considero que le dan mucha más importancia a temas sensacionalistas o de farándula y no tanto a los temas importantes como política. Un ejemplo que recuerdo es cuando salió el AMPA de Aldo Miyashiro. Estaba en todas las portadas y en primeras planas de la mayoría de periódicos, y mientras que temas como la política no, o sea, aparecían de manera irrelevante. Ya, el diario El Espectador no he leído, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero otros diarios como El Comercio, claro, en varios de sus páginas, ¿no? Digamos, de la forma como está dividido el diario, habla pues una parte de política, ¿no? Otra parte de la situación actual, el tema de delincuencia que ocurre en el país, ¿no? Y una parte también de farándula. En la parte política toman los temas de coyuntura, ¿no? Lo que está pasando actualmente en el país, ¿no? Siempre se toma diversos artículos sobre esos puntos que están pasando en el país, la situación actual. Y me parece que, digamos, para poder informarte, para poder conocer, el diario del comercio está bien. Mira, yo creo que los diarios aquí en Perú están objetivos, ¿ya? Sobre todo para poder transmitir alguna noticia.
siempre tienden, que se parcializa siempre para, eh, no son del todo objetivos y no necesariamente dan la cobertura adecuada, ¿no? Ejemplo, como que, a ver, con lo que pasa con el presidente Castillo. Agarran, sacan temas muy válidos, a veces lo maximizan, pero al querer maximizar esto, esos casos que ahora se ve de corrupción, como que pierden objetividad, o sea, van, creo yo, más a la mala que por dar total cobertura a las noticias. Tercera pregunta. ¿Qué tan influyente es el periódico El Espectador en el país y cuál creen que es su propósito? Pues influyente yo creo que bastante. Em, es como uno de los periódicos que más se leen acá, se podría decir, con el tiempo. El propósito de este, pues obviamente es informar a la población lo que está pasando en el país, lo que decía mi compañera también, dicen de deporte y pues demás temas de interés. No he leído, no soy de Colombia, también mejor dicho, no he leído ese diario, pero creo que las personas donde se quieren basar sobre las noticias, o mejor dicho, las más confiables, se basan ahí, se recurren a ese diario, porque dicen, bueno, he escuchado y dicen que es una de las más importantes de Colombia, y que también su información es verídica e importante. No soy colombiana, pero aquí en el Perú se considera uno de los periódicos más importantes, creo yo, el comercio, por su trayectoria y prestigio, ¿no? Y pues obviamente se considera un periódico serio, pues bueno, maneja una información verídica y pues, valga la redundancia, seria, ¿no? Y es por eso que varias personas recurren a ese periódico para poder informarse más que nada los temas políticos y actualidad, ¿no? El Espectador es uno de los importantes, pero no el más importante. El más importante podría decir que es el periódico El Tiempo, porque de hecho es el que más se vende en la calle, o sea, en los puestitos de cacharros, el periódico que se busca es El Tiempo. Igual siento que están como parejitos, ¿no? El Espectador es el más longevo, pero El Tiempo es el que más se vende, entonces siento que la gente los escoge porque son como los periódicos que mejor dan la información, periódicos que no se notan tan de ultraderecha o ultra izquierda, sino que buscan ser imparciales dentro de lo que pueden ser imparciales, porque realmente no son completamente imparciales. Hay cositas que uno lee y dice, pues no creo que sea así. Entonces, es uno de los más importantes. Mediante, he estado escuchando, se sabe que el diario El Espectador es de un medio extranjero de nacionalidad colombiana y por ende el diario busca siempre brindar la información correcta y adecuada y transmitirlo a los lectores, ya que mediante ellos se está informando sobre la actualidad de su país. Sobre el diario La República, yo creo que es uno de los diarios en teoría más confiables porque tratan temas mucho más serios y la información suele ser más precisa y objetiva. Ya, bueno, no podía hablar exactamente de ese diario, ¿no? Hablaría del diario en el caso que yo leo, ¿no? El comercio es claro que es bastante influyente, ¿no? Bastante influyente porque las portadas que colocan en el diario llaman bastante la atención. Cualquier persona que acerque pues un centro o un lugar donde venden los periódicos, lo primero que llama la atención es la portada, ¿no? Porque la portada ocupa casi la mitad de la página del diario. Y esa portada pues tiene que ser llamativa, ¿no? Si hablan, por ejemplo, de la corrupción,
lo primero que hacen los diarios es ya atribuirle, ¿no? El que ya cometió, digamos, ese acto de corrupción. Entonces, es bastante influyente, ¿no? En ese sentido, porque buscan atrapar con la sola portada, ¿no? En el periódico ya al lector, ¿no? A la persona que está circulando y ya con eso se arma. Pues sin leer el contenido de esa noticia, ya llegó a la conclusión que el presidente ya es un corrupto, que el presidente ya cometió actos delictivos y claro que es importantísimo, claro que es influyente. En mi caso, igual, no conozco el diario Espectador, sin embargo, yo puedo opinar de los diarios aquí en Perú. Eh, Todos en general influyen. Creo que tienen, de acuerdo al diario, Comercio, Gestión, Expreso, El Popular y demás, sobre todo los diarios más populares, porque son los de menor costo, influyen bastante en la población. Entonces, es por eso que hemos visto casos hasta de corrupción, donde, por ejemplo, Fujimori compraba líneas editoriales. Entonces, es un medio importantísimo de influencia. Cuarta pregunta. ¿Cuál es un tema que a ustedes no les pareció tan relevante, pero que aún así ocupó más espacio en el periódico, que ustedes leen que otro que sí era mucho más importante? Bueno, tuvimos una época el año pasado de violencia y de asesinatos contra líderes sociales. Y el periódico no se enfocó mucho en contarnos lo que sucedió. Se enfocaba más en noticias del exterior, se enfocaba en noticias de deporte. Siempre el deporte acapara como todas las miradas y se le da un enfoque prioritario como a lo que está haciendo el colombiano en el exterior. Y problemas sociales, problemas como el asesinato de líderes cuando estuvimos en época de paro. Estaban las noticias, pero siempre había algo más importante que contar. Entonces, ¿qué hizo Colombiano al exterior? O desdibujar lo que sucedía, por ejemplo, en las marchas para decir cómo sacar noticias que estaban fuera de contexto. Entonces, por ese lado, siento que faltó más relevancia a ese tema que es tan importante y que actualmente seguimos viviendo, la violencia, las masacres en departamentos que son un poco olvidados. No se le da como mucha importancia. De hecho, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice mi compañera. Cuando hicieron lo del tema del paro acá en Colombia, hubo bastantes muertes y creo que no le dieron la importancia que tenían que darle, sino que, digamos, la gente por quererse dar a conocer, por querer optar por los derechos por los cuales estaban peleando, las noticias lo que hacían es que decían que eran delincuentes o algo así, y en el periódico informaban eso. Era como que no decían realmente lo que sucedía y, y ya. De lo que la gente más le gusta y con respecto a mí no es con las cosas de la farándula, ya que lo toman muy clara importancia. Un ejemplo de eso, podremos hablar del supuesto Ampay de Aldo Miyashiro, que esa noticia duró casi de 1 a 2 semanas en todos los diarios y en el diario Comercio también. Pero con respecto a personas necesitadas, hospitales que necesitan, nuevas leyes, políticas, etcétera, o con respecto al presidente, duran 1 a 2 días. Y se ve que a la gente que le importa más la farándula que la política. Recuerdo que hace unas semanas eh, salió el boom de la noticia de esta chica reality de Melissa Paredes con su supuesto amante y esta noticia tomó pues tanto las noticias como en el periódico varios días, incluso hasta semanas, dejando de lado temas importantes, ¿no? Como lo que pasaba en el país, como lo que es con el presidente Castillo, ¿no? Y pues lamentablemente eso es lo que la gente más consume, le llama más la atención
de saber qué es lo que pasa en la vida de otra persona, incluso no la conozcamos, que temas de más relevancia, ¿no? Que sí nos puede perjudicar o no. Con respecto a los diarios, en su mayoría peruanos, eh, se da a conocer que la gran población peruana está enfocada en ver diarios populares, incluso también de espectáculos y farándulas también incluido, ya que mediante ellos se informan y ven, ¿no? Por ejemplo, también el caso de eh, Melissa Paredes, el caso de Aldo Miyashiro, tras Ampais con sus respectivos parejas, eh, después de ellos se separa, bueno, eso a la mayoría les importa y toma más importancia. Y por ende siempre los diarios buscan poner en planilla lo primero que sale, así como lo último acontecimiento que sucedió, que un jugador reconocido, ya que se jubiló, el Chorri Palacios recientemente engañó a su esposa, para que el medio tenga más acogida a los lectores, lo que hacen siempre es poner de planilla a lo primero que se ve, ¿no? Que sería el ampay del ejemplo de Chorri Palacios. El día en el que no clasificamos al Mundial, en el repechaje, ese día Castillo tenía una audiencia sobre el caso del puente Tarata y solicitó una reprogramación y era súper importante porque le habían rechazado la nulidad absoluta del caso. Y ningún periódico estaba hablando de eso. Todo se enfocó en el tema del Mundial. Los temas, por ejemplo, farándula, ¿no? Son los que a veces centran mucho la atención. Por ejemplo, hay un caso bien sonado, ¿no? De una bailarina, modelo, ¿no? Ocupó semanas y semanas, incluso hasta ahora, ¿no? A raíz pues, de que se filtraron videos, ¿no? De ella saliendo, pues, ¿no? En una situación bastante comprometedora dentro de su vehículo, ¿no? Con una de sus bailarinas. Entonces, esto llevó, pues, de que digamos, no solamente se hable, digamos, la portada o en todo caso el punto de espectáculo, sino que también se llevó a que ingrese en la portada del diario, ¿no? Y que se tome por varios días, ¿no? Estos temas de que no son tan relevantes porque es la vida privada de una persona, pero esto conllevó a que, digamos, de manera diaria, de manera consecutiva, el diario lo mencione, que pasó un día, que pasó el siguiente día, que pasó entonces, y esto, digamos, recorta, pues, otros puntos importantes que estuvieron ocurriendo en el país, ¿no? O sea, en esos momentos se iniciaba, pues, actos de corrupción, se pudieron ver actos de corrupción en el país, si no me equivoco, una licitación del puente Tarata que no fue muy mencionado por algunos diarios, porque eh, digamos, la gente también, pues, sí, sí, sí pasa, ¿no? Que hay algunos temas de farándula que a veces copan tanto la atención que el lector se olvida, pues, de otros temas muy importantes que están ocurriendo en la coyuntura del país. Ahí coincido, ¿no? Yo creo que el tema de farándula, eh, y hay varios casos, ¿no? Que ocupa muchos titulares por varios días y está bien, está bien de repente para ciertos magazines o revistas dominicales que salen, pero ya diarios que en teoría no es su core, es primera plana, farándula. Por ejemplo, ya lo mencionó, lo que pasó de, lo de la relación de un jugador de fútbol con una modelo. Si vamos años atrás también pasaba lo mismo, tema de Avencia Mesa que duró como 2 semanas y estuvo en toda la portada, ¿no? ¿Dirías que trata de ocultar los hechos que de alguna u otra manera a las personas se llegan a enterar de sobre el periódico? Hechos que se ocultan
o sea, los hechos importantes siempre van relacionados con la violencia. El periódico no toma mucho esa violencia, no la coloca de primicia, siento que eso es lo que se le oculta a la gente. Las cosas que están sucediendo en lugares como el Chocó, que viven inundados, la gente no lo sabe. En lugares como algunas partes de Barranquilla, que no es la parte cultural que la gente va y visita, no tienen agua. Muchos sectores de nuestra costa, de nuestro Caribe, no poseen servicios eléctricos. Entonces, son datos y desinformación que no dan en los periódicos, que no dan de primicia, que no los muestran, como que no les dan importancia y siempre han estado ahí, porque son personas que siguen con necesidades. A nuestro campo, por ejemplo, la falta de educación, la falta de carreteras, la falta de infraestructura, son temas de los que no se hablan en los periódicos, pero que todos sabemos, de eso que carecemos, pero que al final como que no es importante, entonces el periódico dice, es lo mismo de siempre, no le vamos a dar una primera plana. Eso son los temas. A veces suele mostrarnos lo que quiere, no nos muestra lo completo, bueno, no son muy objetivos. A veces no sabemos si son completamente reales o no. Tal vez nos estén ocultando algo o tal vez no. Es algo muy imparcial con respecto a los temas que ellos quieren tocar. Y además se ve que también se puede decir, las grandes personas o altos mandos, tal vez que ellos manden qué noticia sacar y qué noticia no. Considero que sí. Hay momentos en que la prensa no nos muestra toda la información que sabe, pues a veces, lamentablemente, como en todos lados, hay bandos, pues, ¿no? Entonces, si me cae bien tal persona, publico cosas buenas. Si me cae mal tal persona, publico cosas malas, pues, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, esa posición que ellos tomen va a influir bastante en la población. Entonces, alimentan esas ideas a la población y la población, pues, como es un periódico, les va a creer, pues, ¿no? Sea la información que sea, van a creer. Claro, o sea, está en uno, pues, si decide seguir de esos bandos o no, ¿no? Pero sí considero de que no siempre nos muestran toda la información. Pues como tal que no le den una primera plana, no creo, porque pues de hecho hay bastantes cosas pues que uno se entera por el periódico, pero lo que tú dices sí es cierto, a veces sí ocultan mucho pues lo que está pasando, digamos, con el tema de la violencia, como para no alarmar a la gente, no sé cómo se dice eso, lo ponen como de una manera que no se vea que no está tan mal, cuando en realidad sí lo están, o sea, maquillan la realidad de las cosas. En caso de ellos, personalmente, eh, a mediados de 2019 o 2020 sí sentía que los diarios acerca de la política trataban de ocultar algo que pasaba, le ponían como un muro. Yo sentía eso en lo personal. Pero en la actualidad está pasando, siento lo contrario, porque se está viendo actualizaciones constantes de acerca de los casos de Pedro Castillo, familiares, y acá el ejemplo de la cuñada de Pedro Castillo, que ahorita está en Santa Mónica y está siendo investigada. Y en mi opinión, hay ciertos diarios que sí hacen eso y redireccionan bastante la información, y lo cual es totalmente innecesario porque eventualmente las personas igual lo saben. Claro, claro, o sea, digamos, ser, digamos, como lo denominamos aquí, ¿no? Cortinas de humo, ¿no? O sea, hacen que, digamos, una situación, un hecho sea bastante sonado, porque lo ponen en todos los periódicos, lo ponen, no sé, también en las redes sociales, lo ponen también en los programas de televisión, de radio, entonces, como que, como dan tanto esa información, ¿no? Que la persona que tenemos que escuchar la noticia solamente escucha eso y eso y eso, entonces,
como que ese no deja espacio para que pueda pensar de lo que está pasando, de la situación del país. Entonces, definitivamente, sí, pues, sí. Bueno, así como lo mencioné en la pregunta anterior, creo que la prensa pierde objetividad y al perder objetividad lo que buscan es orientar la opinión del público, ¿no? Como que llegan a influenciar bastante en eso. Lo bueno, digamos, como que fue por el acceso al internet a través de celulares. Ahora la información se puede obtener no solo de los diarios, no solo de los programas de televisión. Hay información que se puede conseguir y lo bueno que está también al alcance de todas las personas. Ya. La última pregunta es, ¿consideran que los medios evitan la realidad? Como tal no la evitan, le hacen hacer realidad arandelas. Entonces, como para que se vea una realidad menos cruel. Entonces, salen como con temas que no son tan impactantes para la gente, para decir como que sí te dimos la noticia, pero no dieron la noticia completa. La ocultan y no la ocultan, es como te mostramos un poquitico de toda la catástrofe que hay detrás. Sigo con el tema de la violencia. La violencia se presenta un poquitico. Somos 32 departamentos, o sea, es imposible que nuestros periódicos se basen solo en Bogotá. Claro, es nuestra capital y es importante, pero en el resto de las ciudades, en el resto de los departamentos, de los municipios, a diario ocurren masacres, a diario ocurren violencia. Ya no tenemos como tal, como esa violencia de antes y con las guerrillas y todo eso, pero siguen ocurriendo masacres y siguen asesinando a gente. Entonces, es información que nos dicen, pero no completa, como a medias, como un poquito maquilladita, un poquito dibujada. Está pasando, pero no te preocupes, es por allá, no es cerca de ti. Exacto, lo que dice mi compañera es muy cierto. Es lo que pues yo estaba diciendo en la pregunta anterior. Las, pues el periódico quiere como maquillar lo que pasa con el tema de la economía, de la violencia, em, porque pues obviamente a ti sí te tienen como informado de lo que está pasando, pero a pesar de tenerte informado, no dicen cómo en realidad son las cosas. Y pues obviamente uno mismo se da cuenta de cómo están pasando las cosas. Entonces sí, sí es verdad con el tema de que maquillan mucho las cosas. Es como una información que desinforma. Con temas de gobierno mucho, con temas de infraestructura, por ejemplo, tenemos un caso que de hecho afecta a una ruta, nosotros vivimos en Ibagué, que era más o menos a 4 horas de Bogotá. Eh, Se supone que hace más de 2 años y medio tendrían que entregarnos carreteras y túneles que conectaran y hicieran esta movilidad mejor. Y son cosas que no suceden, ni siquiera han sucedido en este momento. Entonces son como la forma en que nos roban, pero no lo dicen. O lo muestran como, se retrasó la obra porque llovió mucho. O sea, son cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Llevamos más de 2 años en lo mismo. Entonces, sí tratan de informarnos, de decirnos que no han entregado la obra por agentes del exterior. O sea, no es culpa de nosotros que eso suceda. Así es como nos informan. A veces suele mostrarnos lo que quiere, no nos muestra lo completo, bueno, no son muy objetivos. A veces no sabemos si son completamente reales o no. Tal vez nos estén ocultando algo o tal vez no. Es algo muy imparcial con respecto a los temas que ellos quieren tocar. Y además se ve que también se puede decir, las grandes personas o altos mandos, tal vez ellos manden qué noticia sacar y qué noticia no.
Yo considero que ahora último, no, pues la prensa se ha estado concentrando más que nada en lo que es el presidente Castillo y en su gobierno, ¿no? Y también lo que pasa dentro del Congreso y los ministros y todo. No se le ha estado dando pues la importancia que se debe, entre comillas, pero sin embargo esto es algo que no se ha visto en anteriores años, ¿no? Y claro, también, si bien es cierto, vemos más noticias sobre política, no se debe descuidar lo que es pues lo que es el COVID, los robos, la seguridad ciudadana, ¿no? En mi opinión personal, yo sí considero que los medios evitan información, ya que nos muestran, yo considero que nos muestran una cierta parte de lo que está sucediendo en la actualidad o que saben y no nos dicen absolutamente un 100%, solamente nos dicen un 60%, un 70% para aplazarlo y aplazarlo y al final recién decirlo. Porque no se ve acerca del tema de la pobreza, falta de fertilizantes en los distritos más lejanos, en los pueblos que han apoyado al presidente, pero sin embargo a veces se siente también olvidado. También el tema de salud, no sabemos realmente qué está sucediendo, solamente sabemos cuando ya está absolutamente todo mal. La información que dan muchas veces no es completa ni parcial. Y evitan muchos temas que la población debería saber. Así sí considero que los medios evitan que, digamos, otras noticias, ¿no? Por ejemplo, ya no se escucha, ya los medios ya no hablan de la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra hasta la fecha se sigue dando, a veces se sigue produciendo, ¿no? Pero ya casi ningún medio nacional o internacional comenta sobre eso, ¿no? Y me imagino que no lo hacen, ¿por qué? Porque Rusia es un país potencia, ¿no? Saben bien que si es que se meten con ese país, ¿no? Que Rusia, por ejemplo, exporta, digamos, a varios países por el tema de los granos, ¿no? Y nadie se quiere ver peleado con Rusia. Entonces, por eso que como que considero yo, los medios los medios evitan pues comentar sobre esta guerra, ¿no? Porque no quieren tener problemas con países potencia como es Rusia. Yo creo que ese es un claro ejemplo de que los medios evitan saber alguna información. No, yo creo que la prensa, ¿no? Cubre la realidad de forma parcial, o mejor dicho, evita tocar ciertos temas que no están dentro de su agenda. Si no están, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a volver a tocar años anteriores. En el gobierno de Fujimori nadie hablaba de corrupción, todo era felicidad, Canal 2 era el mejor país del mundo. Como dice también Susana, ¿no? La coyuntura de otros países tampoco lo mencioné, es como para aquí a Perú, para toda la prensa peruana, que está sucediendo en Europa, ¿no? Rusia, Ucrania, afecta a todos los países, no nos afecta directamente, pero para todos los diarios, toda la prensa, eso desapareció. Es prácticamente de nuestro mapa, de nuestro espectro, y nadie está enterado a menos que tú busques esa información en Internet. Muchísimas gracias por su colaboración. Eso sería todo. Muchas gracias, en verdad.